Vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, por favor. Génesis. No tan atrás, un poquito más para adelante. El capítulo 29, de Génesis. Am, Dice, a partir del versículo 15, dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Vamos a leer juntos en voz alta el versículo 17. Fuerte, como dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Muy bien. La Biblia nos cuenta una historia, nos narra una historia de un hombre llamado Jacob. Y este hombre llamado Jacob tenía muchos deseos en su corazón de casarse, quería tener su esposa. Y se enamoró de una joven, se enamoró de una señorita. Fue a la casa de la familia de la señorita para tratar de, pues, de hacer un trato con el papá, de trabajar, de servir por ella y que se la pudieran dar a esta joven como esposa. Pero resulta que esta muchacha que se llamaba Raquel, de la que se enamoró este joven, tenía una hermana. Entonces, aquí en la Biblia, en el versículo que leímos, menciona el nombre de ambas. Una se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea. Hay una descripción física de cómo eran. Dice que Raquel era de lindo semblante, de lindo semblante. ¿Y qué más? Y de hermoso parecer. ¿Cómo era entonces Raquel? Era bonita. ¿No? Vamos a generalizarlo así. Era bonita. ¿Y Lea cómo era? Tenía ojos bonitos. ¿Quiere decir que lo demás no era bonito? ¿O quiere decir que Raquel era más bonita que Lea? Hay algo aquí que aprender eh, muy interesante, muy importante. Cuando nosotros leemos la expresión ojos delicados, pues yo siempre me imaginaba una vista así tierna, bonita, unos ojos coquetos a lo mejor. Sin embargo, la palabra delicado en sí, que está bien traducida, no apunta mucho hacia un rasgo físico, sino más bien a una circunstancia. No, a a una condición. Ujú. Cuando decimos, ay, esa persona es muy delicada en su salud, ¿y entonces qué estamos diciendo? Que es enfermizo, que es débil, que si le da el frío se enferma, que si come algo le hace daño. Entonces decimos, esa persona es muy delicada. O esa expresión de delicado, por lo general, siempre lo vamos a apuntar hacia algo que tiene debilidad o hacia algo que tiene ciertos rasgos no positivos. En el caso de Lea, sus ojos efectivamente eran delicados, no por su expresión, no por su forma, sino por la condición que tenían sus ojos. ¿Qué condición tenían sus ojos? Bueno, cuenta la historia del pueblo hebreo que Lea desde muy jovencita, quizás desde los 12 años de edad, 13 años, que es cuando las señoritas dentro del pueblo de Israel tienen una conciencia plena
ya de lo que va a ser su vida, Lea se enteró de una noticia. En el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo, se acostumbraba que se podían casar entre primos y entre familia. Entonces, Lea y Raquel, la hermana mayor y la menor, sabían que tenían unos primos en otra tierra, que eran precisamente Esaú, el mayor, y Jacob. Entonces les casarse, les correspondía casarse a la hermana mayor con el primo mayor y a la hermana menor con el primo menor. Entonces, en los matrimonios tendría que haber sido Esaú casado con Lea y Jacob casado con Raquel. Lea, al enterarse de que pues ya su matrimonio estaba, como decimos acá en México, arreglado, ya estaba decidido, preguntó cómo era el joven, cómo era el muchacho, cómo, pues a toda jovencita le va a interesar cómo va a ser su esposo. Y entonces le dieron malas noticias. Le dijeron, ay, Lea, Lea, mira, tu esposo, el que va a ser tu esposo, es asaltante, es delincuente. Aparte está todo peludo, así, tiene pelos en los ojos y en la frente y todo como un hombre lobo, así. Peludo todo. Pero bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y lo que te tocó. Dice la historia del pueblo hebreo que desde ese día, desde que Lea se enteró de eso, lloró mucho. Y lloró pidiéndole a Dios no casarse con Esaú. O sea, siempre cada día lloraba, lloraba, lloraba. Y Señor, no me quiero casar con él, no me quiero casar con Esaú. Mira que no es su físico, es que es delincuente, es que es asaltante. No quiero casarme con Esaú. Si tú quisieras mejor que yo me casara con el jovencito, con el más chico, con con Jacob. Pues mira, él es tranquilo, él dice, la Biblia se la pasa en su casa, habita en su tienda, es hogareño. Yo quiero casarme con él mejor. Pero las circunstancias, las costumbres, apuntaban a que tenía que casar con Esaú. Lloró tanto, 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 que sus ojos permanentemente permanecían humedecidos por las lágrimas. Y toda esa humedad, toda esa salinidad de las lágrimas empezaron a afectar sus pestañas. Entonces llegó el momento de días, semanas, meses y años llorando, 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 que Raquel perdió todas sus pestañas, perdón, Lea, perdió todas sus pestañas. ¿Se imaginan unos ojos sin pestañas? Mira, Shlomi, cómo se quedó. Unos ojos sin pestañas. Y no tanto por el marco, por lo que pudiera generar en cuestión de imagen, ¿no? De lo bonito del ojo, sino que por algo tenemos las pestañas en los ojos. ¿Qué son las pestañas? Son la protección. Una basurita o el polvo, incluso los rayos del sol, las pestañas nos sirven para proteger el ojo. Si no tenemos pestañas, entonces, ¿cómo serían nuestros ojos? Delicados, delicados. Lea tenía ojos delicados. Y no se refiere a su mirada, no se refiere a la forma de sus ojos, sino se refería a que por tanto llorar, sus ojos constantemente eran propensos a infecciones, a estar irritados por el polvo, por el sol, y más que pues la tierra donde vivían era prácticamente un desierto. Y ella, por pedirle a Dios, por llorar delante de Dios, por derramar sus lágrimas delante de Dios, eh, pues echó a perder sus pestañas, se quedó sin pestañas y sus ojos eran delicados. Entonces su aspecto, su mirada, su rostro, pues no era atractiva, porque unos ojos sin pestañas también se ven secos, se ven despoblados, se ven vacíos. Entonces Jacob cuando la vio dijo,
No, pues mejor la menor, ¿no? La hermana menor. Pero hay un detalle. Lea había orado a Dios, había orado, para que Dios permitiera que no se casara con Esaú y que se casara con Jacob. Bueno, Jacob trabaja 7 años, pero porque quería que le dieran por esposa a la hermana, a la que estaba bonita, a la de hermoso parecer y de lindo semblante. Él trabajó por ella. Resulta que cuando terminan esos 7 años de trabajo, Labán, el padre de las dos muchachas, hace una fiesta, tramposo, hace una fiesta, hace una boda, pero cuando ya realmente Jacob no sabía sobre sí mismo por lo alegre, por lo contento que estaba de la fiesta, le entregan a la esposa cubierta de su rostro con un velo, pero no era Raquel, era Lea. Y hasta el otro día en la mañana, cuando la ve, dice, pues esta no es la que yo pedí. Y va con Labán y le dice, ¿qué pasó? Me engañaste y todo. Ah, dice, es que mira, acá no acostumbramos que la hija menor se case primero. Aquí primero se casa la hija mayor y luego la menor. Pero no hay problema, te doy a las dos. Llévate, de una vez incluso, puedes tomar por esposa a Raquel, pero trabajas otros 7 años. Y trabajó otros 7 años. Incluso la Biblia dice que como quería mucho, estaba muy enamorado de Raquel, le parecieron como pocos días. Aquí hay algo muy importante que aprender. Todos pensamos que Jacob fue engañado, que fue una trampa de Labán, que fue algo malo, que fue una circunstancia que se salió de control, ¿no? Que nadie quería que eso sucediera. Sin embargo, detrás de esa trampa, detrás de esa sorpresa para Jacob, hay una respuesta de Dios. ¿Una respuesta de Dios para quién? Para Lea. Es decir, sí fue trampa de Labán, sí fue sorpresa para Jacob, pero nada se sale del control de Dios. No es que, híjole, ahora mi hijo Jacob ya lo casaron con la que no quería y ahora ¿cómo le hacemos? Ahora va a tener que tener otra esposa. No, Dios estaba moviendo las cosas, todo, acomodando las cosas, para responderle una petición a Lea que había llorado toda su juventud, al grado de no importarle su propia belleza, de no importarle su propia expresión de su mirada. Yo creo que en algún momento vio que se estaba quedando sin pestañas y no dijo, ya no voy a llorar porque voy a quedar sin pestañas, o voy a poner aceite de almendras para que me crezcan. No, no le importó. Ella lo que le importó fue llorar delante de Dios y Dios le respondió. Y aquí es lo grande y lo maravilloso que nosotros podemos aprender esta mañana. Aparte de que hay una respuesta de Dios escondida dentro de algo aparentemente malo, dentro de algo aparentemente desagradable, allí dentro de esa situación hay una respuesta de Dios escondida para bendición. Y Lea no solo logró casarse con Jacob, no solo logró evitar que, que Saúl se casara con ella, no solo eso, logró que Dios le diera como hijos a los dos principales varones que ejercieron la autoridad y hasta el día de hoy la ejercen en el pueblo de Israel, Leví y Judá. Leví. David y Jesús vienen de Lea. Exacto. Leví es hijo de Lea, el tercer hijo de Lea. Primero fue Rubén, luego Simeón y luego Leví. Y Judá es el cuarto hijo, es decir, Leví y Judá nacieron juntos. Y son hijos, yo iba a decir son hijos de la Llorona, pero no de la Llorona que dice, ay, mis hijos, no. Son hijos de la mujer que lloró para que Dios le contestara. Fíjate, no solamente consiguió la respuesta de, de Dios en su boda, sino que aparte logró que su matriz trabajara para Dios, para crear dos siervos suyos del mayor nivel. Porque todos los sacerdotes del pueblo de Israel tenían que ser escogidos de la tribu de Leví, de esta tribu que tenemos aquí.
Todo. Y ese hombre fue hijo de Lea, de la muchacha que lloró toda su vida. Y todos los reyes de Israel, eran escogidos o tenían que ser escogidos de los hijos de Judá, del otro hijo de la joven que lloró toda su vida. Es decir, los sacerdotes y los reyes eran descendientes de la mujer que lloró. Ahora, vamos a caminar hacia el futuro, vamos a ir hacia muchos cientos de años, muchos miles de años adelante, cientos de años adelante. Nace David. David, hijo de Isaí, nieto nieto de Boz y de Ruth, descendiente de Lea, descendiente de Judá, descendiente de Jacob. Nace David y David escribe lo siguiente, Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8, dice, mis huidas, ¿tú has qué? Contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Si se dan cuenta, arriba dice que este salmo lo escribió David. Y lo escribió cuando estaba preso entre los filisteos. Incluso dice que se sentía como una paloma indefensa, aquí dice, como una paloma que está en un lugar distante y aparte muda, ¿no? ¿Por qué muda? Porque no podía pedir ayuda. Si él decía, hey, soy David, ayúdenme, lo mataban porque él había matado al filisteo y ahora estaba allí entre los filisteos. Entonces tuvo que callarse la boca, tuvo que hacerse como que estaba loquito. Pero él tenía una receta de la abuela. Él tenía una receta de la abuela que sabía que funcionaba. Una receta de la abuela Lea. Él sabía que llorar a Dios responde las peticiones. Él sabía. Entonces dice, Señor, como a la abuela. Lloró y le respondiste. Tú ya viste cómo me han correteado por todos lados. Mis huidas has contado. Ahora te pido que mis lágrimas, se nota que David era llorón también. Pues claro, pues era nieto de la llorona. Era llorón, le lloraba a Dios. Incluso hay otro salmo donde dice, inundé mi cama de día y de noche de lágrimas. Mi almohada se humedeció de las lágrimas, dice. Otro salmo también de David. Quiere decir que este hombre, muchos años después, cientos de años después, aprendió que llorar delante de Dios como Lea respondía las oraciones y las peticiones. Y vamos a seguir viajando hacia adelante en el tiempo hasta llegar a los días de Jesús. ¿Ustedes que creen que Jesús era llorón o no? No. ¿No? Jesús no era llorón de cobarde, no era llorón de miedoso, pero lloraba delante de su papá. Cada vez que él quería pedirle algo a su papá, lo suplicaba. Decía, por favor. Tan sensible era en su corazón que un día se le murió un amigo. A Jesús se le murió un amigo. Y quedó testimonio en la Biblia de que ese día Jesús lloró. Jesús lloró por su amigo que se murió. Dice en la Biblia que cuando él iba a morir y fue al huerto a orar por nosotros, sus lágrimas, su sudor, eran como gotas de sangre por el sufrimiento que tenía. Jesús era descendiente de la mujer también que logró que Dios le respondiera llorando. Pero no solo Jesús, Jesús tenía un primo. ¿Se acuerdan que Jesús tenía un primo? Que se llamaba ¿qué? Juan. Y ese primo Juan,
Creo que todos tienen un primo Juan acá en México, ¿no? Pero ese primo Juan era descendiente ¿de qué tribu? De Leví. Era hijo de un sacerdote. Era hijo del sacerdote Zacarías. Entonces, Judá y Leví tuvieron dos descendientes que marcaron la historia ya para nuestros tiempos, para la iglesia. Leví tuvo a Juan el Bautista como descendiente y Judá tuvo a Jesús como descendiente. Y alguna ocasión se encontraron Jesús y Juan, es decir, se encontraron Leví y Judá, se encontraron los dos en el río Jordán, cuando Jesús iba a ser bautizado. Y yo creo, la Biblia solamente nos relata pues lo que es esencia para nuestra salvación, para nuestra enseñanza. Pero yo creo que ahí en el Jordán, cuando estaba entrando al agua y cuando estaba a punto de ser bautizado, yo creo que Jesús le dijo, paso primo, ¿te acuerdas de la abuela? De la abuela Lea. Porque ambos eran descendientes de ella. ¿Y te acuerdas de cómo responde las oraciones Dios? Porque a partir de ese día, Juan le entrega el sacerdocio a Jesús, le entrega el sacerdocio. Allí en el río Jordán lo bautiza y prácticamente le dice, tú no solamente vas a ser rey de Judá, también vas a ser sacerdote de todo Israel, por supuesto. Y en ese momento, cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, no solamente sale como rey de la tribu de Judá, sale como sumo sacerdote, porque Juan, el descendiente de Lea, le había entregado esto. Y ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y es nuestro rey de reyes. Pero no solo conforme con esto, Él nos entrega a nosotros como iglesia la dicha y la oportunidad de ser un reino de sacerdotes. La dicha y la oportunidad de que seamos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo Jesús. Es impresionante, porque todo esto, hasta hoy que podemos decir, gracias Señor por hacernos un reino de sacerdotes, estamos hablando de reyes y sacerdotes, estamos hablando de Judá y de Leví. Y ese privilegio lo tenemos, por supuesto, a través de Jesús, pero por las oraciones de una mujer que tenía los ojos delicados. Y yo recuerdo a mi abuela, a la mamá de mi mamá. De por sí mi mamá es una mujer de oración, impresionante, increíble. Pero mi abuela se llamaba Paz, María de la Paz. Ella vivía, mi mamá vive aquí en este cuartito que está aquí en el rincón, y mi abuela vivía en el que está a un lado. Tanto mi abuela como mi mamá tenían sus primeros cuartos aquí en este espacio donde están estas bancas. Ahí eran los espacios de la abuela y de mi mamá. Cuando mis tíos pensaron en hacer un templo aquí, el terreno era chico, el terreno pues era angosto, y mi abuela y mi mamá dijeron, extiéndelo hasta la calle, o sea, todo esto eran árboles y plantas, extiéndelo hasta la calle, que tiren nuestros cuartitos. Y tiraron lo que era mi casa. Yo tenía 5 años, iba al kinder, y una vez salí en la mañana al kinder y cuando regresé ya no tenía casa. Regresé, fue una impresión tremenda porque vi todo el montonazo de tabiques y todo. Y le pregunté a mi mamá, estaba con mi abuela, ¿y mi casa? Y me acuerdo que empezaron a construir y entiendo ahora que esa casa se derrumbó para hacer una casa más grande y para alguien mayor, que es Dios. Y esa mujer Paz, María de la Paz, eran 2, 3 de la mañana y se oía su lloro, se oían sus oraciones, la madrugada, hasta el cuarto donde vivimos nosotros. Se oían sus oraciones
Y tú veías los ojos de esa mujer, unos ojos verdes, verdes, brillantes, pero siempre enrojecidos alrededor, siempre. Y con sus pestañas así cortititas. Porque yo viví en carne propia, fui testigo de una mujer, parte de mi sangre, es una mujer que sus ojos quedaron reducidos, quedaron delicados de salud, enrojecidos permanentemente por orar a Dios. Pero que les cuento de lo que Dios logró a través de ella con sus oraciones. Los 3 hijos que tuvo fueron pastores que fundaron un movimiento de iglesias que hoy son aproximadamente 300 iglesias. Sus nietos, todos sus nietos, sirven a Dios, incluyéndome a mí. Yo creo que soy de los más burritos en el ministerio, porque hay teólogos y cosas tremendas dentro de la familia. Todos son músicos, todos tocan. Porque la abuela tocaba el acordeón, porque la abuela tocaba la guitarra, pues por lo que sea. Pero son respuestas a las oraciones de una mujer que lloró delante de Dios. ¿Qué les quiero dejar con esto como reflexión? Nunca teman llorar delante de Dios. Siempre que se sientan tristes, siempre que se sientan afligidos, o incluso siempre que se sientan alegres, derramen sus lágrimas delante de Dios. Porque llorar delante de Dios te va a dar respuestas no solamente para el presente, sino para muchísimos años adelante. Entonces, para el futuro, exactamente. Yo escuchaba justamente ese tema con algunos judíos y decía el Jajam justamente que para ellos el templo está destruido y ya no hay ofrendas. Y como no hay ofrendas, pues su petición es más difícil de llegar. Y esto, decían ellos, el método, pero hay una ofrenda, hay un portón de un templo que todavía está abierto. Y dice, y es el de las lágrimas. Ese portón no se cierra. Entonces, aunque nosotros ya no tenemos el templo sagrado para ofrecer sacrificios y levantar nuestra petición, el de las lágrimas sigue abierto. Entonces, y hacían exactamente la misma recomendación, o sea, ¿quieres hacerle una petición a Dios? Con lágrimas. Con lágrimas es la manera más eficiente, que incluso ellos también consideran, que ellos lo ven como el portón de las lágrimas sigue abierto para ir a presentar tu ofrenda y tu petición. Y ellos tienen la idea, o así yo recuerdo haberlo escuchado del Jajam, dice, y no manda un ángel a escuchar tu oración. Es Dios mismo el que baja a recoger tus lágrimas y a recoger tu petición. Qué hermoso que la puerta de las lágrimas siga abierta, ¿no? Qué hermoso. Eso pues nos da esperanza de encontrar siempre respuesta delante de Dios. Alguna vez compartí una enseñanza, ya tiene muchos años, ojalá que por ahí encuentren mis apuntes porque estaba muy bonita. Se llamaba Las 5 llaves que abren el corazón de Dios. Las 5 llaves. Y una de ellas, una de esas 5 llaves, eran las lágrimas. Uf, que lo que me vino a la memoria. Yo creo que estaba chuchino aquellos hace como, ¿qué? 20 años, 22 años, yo creo. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y damos gracias a Dios. Señor, bendito eres y gracias por dejarnos recibir de parte tuya lo que has depositado en nuestro corazón. Nos vamos a despedir, pero pedimos, Señor, que tu presencia permanezca con nosotros. Gracias por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.